Good morning. Muy buenos días. It's a great pleasure for me to be here today. Es un gran placer para nosotros estar aquí con ustedes hoy. Bueno, vamos a dejarla ahí por ahora. Practicamos antes de salir, no se Claro preocupe. que vamos a hacer la traducción aquí. Ya aprendió, ya está aprendiendo, ya pronto puede hacer de traductor. Y pues probemos. You. Bueno, mis amados amigos, créanme que siempre es de tremendo gozo estar aquí y compartir con ustedes algo de lo que, bueno, humildemente el Señor nos ha dado. Y básicamente, pues a mi esposa tuvo este sentir en su corazón de hablar acerca de familias. El día de hoy vamos a estar hablando de familias consagradas, las familias consagradas son familias fuertes. Nos apasiona hablar acerca de la familia, acerca del pacto matrimonial y de todo lo que tiene que ver con la familia. Así de que, bueno, esto no es más que algunas reflexiones de lo que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado y también de lo que en lo que hemos sido retados y en lo que también hemos sido probados. Bastante. Y esto no se trata acá, bueno, de aquí le vamos a mostrar la familia modelo. No, los que nos conocen saben que somos bastante imperfectos. Los que han estado en nuestra casa, los que han visto nuestros problemas, conflictos, desafíos. Algunos me miran así como que sí, yo sé. Pero también es la gracia de Dios y la gracia de Dios que podemos asumir y que podemos identificar que hay en nosotros para resolverlos, para resolver esos conflictos, para resolver esos problemas, esas pruebas que vienen en la vida. Y vamos a empezar hoy compartiendo el Salmo 128 del 1 al 4. Dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Y ahí en el versículo 3 también ahí, en la versión Reina Valera, pastor, la reina de la versión, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Cuando yo leía ese pasaje, yo decía, ¿pero por qué lleva el fruto a los lados de la casa? Y el Señor me decía, bueno, porque ya la casa está llena. Entonces tienes que empezar a ponerla al ladito. ¿Sí? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido un poquito? Entonces, es una casa en la que hay fruto, en la que abunda el fruto. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando hay honra al Señor, cuando hay familias consagradas, se nota en el fruto, se ve claramente en el fruto, en bendición financiera, en bendición espiritual, en bendición en los hijos. Ese fruto, tarde o temprano, se va a notar. Así es. Este versículo nos muestra que cuando tememos a Dios y andamos en sus caminos, como dice el versículo, el versículo 1, dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Y esto nos habla de consagración. Y hemos estado, usted dirá, otra vez consagración. Hemos tratado muchos aspectos de la consagración, porque creo que este ha sido algo que Dios ha estado hablándonos en este tiempo, porque para poder tener familias fuertes que impacten en nuestra nación, tenemos que empezar a entender que hay un llamado a consagrarnos. Ahora, ¿qué es consagrar? ¿Qué es estar consagrado a Dios? Bueno, consagrar, la palabra consagrar significa que algo es sagrado, que hemos dedicado, apartado, prometido o santificado a Dios algo. Y nuestras familias, tu casa, mi casa, debe ser consagrada a Dios. Debe ser consagrada. Y a mí me encanta porque este pasaje, cuando leí este pasaje, me acordé de la película En busca de la felicidad. Y yo dije, si está uno buscando la felicidad, aquí está la clave. ¿Qué cosa podría llenarnos de más felicidad o de más, dice, de dicha? Qué feliz es el que teme al Señor. ¿Qué cosa podría llenarnos de más satisfacción y de dicha que el tener y gozar de las bendiciones
que podemos tener en el hogar. Así de que una familia consagrada a Dios sin duda será una familia bendecida y fortalecida en el Señor. Ok, bueno, vamos a ir viendo 4 puntos que hemos establecido, hemos Características. determinado características o qué caracteriza a una familia consagrada. Entonces, como primero podemos decir que la familia consagrada honra el modelo establecido por Dios para su conformación. Y esto lo voy a decir, y en algunos países esto que voy a decir ya no se puede decir, porque vas preso. Es lo más políticamente incorrecto de decir en estos días, ¿sí? Que Dios nos creó hombre y mujer. Ya por el solo decir eso, en otros países ya yo podría merecer cárcel, ¿sí? Podría ser cancelado en mis redes sociales, podría ser sí, encarcelado también. Y yo les voy a explicar por qué el desafío o el reto más importante, y por favor anótese esta píldora en algún lado, el desafío o el reto más importante en estos días es levantar una familia conforme a lo que dice la palabra de Dios o lo que dice Dios, conforme al modelo establecido por Dios. Ese es el desafío, el reto más duro de lograr hoy en día. ¿Por qué? Porque te dicen cada día más, bueno, el hombre recibe más ataques de pornografía, recibe más ataques para ser infiel, recibe más ataques para faltarle al pacto matrimonial. Cada día la mujer es más empoderada a ser totalmente independiente, a que ella no necesita un marido, no necesita un esposo. Cada día los jóvenes son más atacados a su identidad eh, física, a su identidad como persona sexual. Cada día se le puede decir, no, si naciste hombre, no necesitas seguir siendo hombre, puedes ser mujer, o lo contrario. En ese orden de ideas, yo quiero establecer lo que dice claramente la Escritura y que no deja lugar a duda, porque cuando la palabra de Dios habla, no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, y lo dice una, y lo dice dos, y lo dice tres, no sé cuántas veces más lo dice, pero creo que por ahí más o menos. Entonces tú puedes tener la certeza de que es algo que para Dios es importante, ¿sí? Entonces vamos a leer Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso no requiere mayor análisis. Eso está fácilmente explicado y sencillamente descrito. Tenemos la siguiente en Mateo, la siguiente, por favor, Marcos, perdón, 10 del 7 al 9. Jesús, es el mismo Jesús el que lo afirma y se lo dice a sus discípulos. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También, como si fuera poco, el apóstol Pablo lo dice en Efesios 5, del 25 al 33. Dice, y también esto es como la explicación o la instrucción de cómo los maridos deben amar a sus mujeres. Esto es tema para todo un curso aparte, pero lo queremos mencionar. Propaganda para el retiro de parejas 6 y 7 de agosto. Vaya ahorrando de una vez. ¿Dónde están las parejas? Se van a preparar para ese retiro de pareja, a ver, con su pareja. Desde ya los vamos animando para eso. Pero fíjense lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo hago el paréntesis aquí, hasta la muerte, murió por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. O sea, primero, como Cristo amó a su iglesia. Y segundo, amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Y vuelve nuevamente. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense, todos estos requisitos son para los hombres. Y la mujer dice, por los demás, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y bueno, la mujer que respeta a su marido. A mí me encanta. Porque la exigencia para los hombres es, pero la mujer, bueno, nosotros con que nos sintamos respetados, estamos bien, o sea, nos sentimos, Son unos héroes. respetan, nos aman. A mí me encanta este versículo, mi amor, que la palabra de Dios dice que si Cristo dice que para que su iglesia esté sin mancha y sin arrugas, entonces tú me vas a comprar la cremita antiarrugas, ¿verdad? Ok. Bueno, la verdad es que hoy en día hay un ataque, también quiero hablarle a las nuevas generaciones. ¿Dónde están los jóvenes? Y yo sé que se van. Ellos de pronto ahorita no están pensando, yo sé que están pensando todos y menos en que de pronto se van a casar inmediatamente, pero algún día les va a llegar. Pero saben, hoy en día vemos como cada vez más jóvenes dicen, yo casarme, no, mija, yo no me voy a casar. Hijos, no, yo no voy a tener hijos. Exacto. Entonces, hoy en día, aunque uno no lo crea, nos estamos olvidando de enseñarles a nuestras nuevas generaciones el modelo del pacto matrimonial. Nuestros hijos nuestras nuevas generaciones necesitan aprender con nuestro testimonio cómo es una relación de pacto. Los jóvenes deben aprender cómo es que el esposo trata a la esposa y cómo ven que la esposa trata al esposo. Porque el reto está en que una familia consagrada debe reflejar, lo primero que debe hacer es reflejar este modelo, este diseño de Dios, de así como es Cristo con la iglesia. Ese es el modelo. Y la gran pregunta es, ¿estamos reflejando el modelo de Dios con nuestras relaciones de pacto? ¿Estamos reflejando el modelo de Cristo y la iglesia con nuestras relaciones de matrimonio, de pacto? Incluso, ¿estás en pacto? La pregunta es, si no estás en pacto con la persona, con tu pareja, ve al pacto matrimonial. Incluso los jóvenes, los muchachos, no exijas un beneficio que está dado solo para el pacto matrimonial. El sexo en el matrimonio es como la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecta. Pero en el matrimonio. Así de que esto necesitamos entenderlo porque eso hace parte de lo que es ser una familia consagrada a Dios y respetando el pacto matrimonial. Para cerrar ese primer punto, a ver, esto no es para traer juicio, por ejemplo, porque sabemos que hay parejas que no han podido tener bebés, o sabemos que hay personas que por X o Y motivo están solas, pero no por decisión propia, sino porque, bueno, el Señor tiene su propósito con cada uno. Esto no es un punto para traer condenación sobre esas personas que no estén perfectamente alineadas con el modelo papá, mamá, hijos, ¿sí? Pero sabemos que ese debería ser el ideal de Dios. Cada uno sabemos que tenemos conflictos, cada uno vivimos luchas, y si ese en la vida de cada uno no se ha cumplido, pues cada uno tiene su relación con Dios y sabe cómo está su trato con Dios ahí, pero lo que sí deberíamos orar es para llegar a eso, para llegar a tener los jóvenes que están escuchando, llegar a tener un esposo, una esposa, llegar a tener unos hijos y, si el Señor lo permite, que sean 7, 8, 9. Claro, lo que el Señor Exacto, sí. Ahora sabemos que hay situaciones muy especiales, muy particulares, pero tal vez aquí lo que estamos haciendo es el llamado general, o sea, a seguir trabajando, a comprometernos a seguir trabajando por la defensa de la familia, la defensa del pacto matrimonial, a seguirlo defendiendo y a cuidarlo. Son cosas que hay que cuidar. Así es que es un regalo y es una bendición de verdad de parte de Dios. Ahora,
Hay una segunda característica de una familia consagrada. Una familia consagrada a Dios ha tomado una decisión firme y comprometida de servir a Dios. Quiero contarles, creo que algunos conocen la historia de Josué. Josué en el capítulo 24, del 1 al 15, él le comienza lo que estaba diciendo el pastor ahorita. Les comienza a contar a todo el pueblo de Israel, junta a todas las familias y les comienza a decir, mira, Dios hizo esto por nosotros. Y estábamos esclavos en Egipto. Estábamos, mejor dicho, y el Señor nos libertó. El Señor nos sacó, nos hizo pasar por el desierto. Y empieza a contar todas las maravillas de lo que Dios hizo. Él creció. Había crecido y había vivido todo lo que había pasado del desierto. Fue discipulado, fue entrenado por Moisés y estuvo allí. Así que ¿quién más? Él conocía, había experimentado, había vivido la bondad de Dios, los milagros, las obras maravillosas, y comienza a contárselos a esta nueva generación que había nacido en el desierto y que estaba entrando, iba a entrar a poseer la tierra prometida. Y ya estaban allí, como quien dice, porque es que el cuento fue que unos fueron los que la batallaron, pasaron por el desierto, y bueno, sabrosos los que ya llegaron a la tierra prometida sin tener que de pronto sufrirla tanto, ¿verdad? Entonces está esta nueva generación y comienza obviamente Josué a contarles y a decirles. Pero ¿qué pasa? Que esa nueva generación en esa nueva tierra prometida estaba a su alcance, estaba rodeada de otros dioses. Estaba rodeada de otras cosas que iba a poder contaminarlos, distraerlos o apartarlos de Dios. Y después de que Josué le ha contado todo esto a esta generación, al pueblo de Israel, les dice, bueno, en el versículo 14 les dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. ¿Qué es eso? Eso es consagración. Sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. ¿Cuántos le están diciendo a sus hijos, hijo, sirve únicamente al Señor? Pero si te niegas, aquí viene el asunto como que no solamente se quedó con palabras bonitas, ¿no? Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué tomó una decisión firme, decidida, comprometida. Él no se puso a preguntarle bueno, aquí no muestra, mi amor, ¿tú qué dices? ¿Será que vamos a la iglesia este domingo? ¿Tú te parece bien? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Será que o te quieres quedar viendo el partidito de fútbol que está el torneo? Sí, ay. Y de pronto sale el niño y se levanta. Mami, ay, no quiero ir a la iglesia. Tengo pereza. Yo no me imagino a Josué haciendo esto. Era una negociable. Era diciendo, mira, en cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor. Es algo que no tiene discusión. En mi casa serviremos al Señor. Una familia consagrada toma una decisión firme, comprometida de servir al Señor y trabaja por ello. Empieza a trabajar por ello. Y la sigue, honra esa decisión. Honra esa decisión, trabaja por esa decisión, camina en pro de ella. Eso es una familia consagrada. Aquí vemos que él pone a escoger, él dice, ¿servirás a otros dioses? Bueno, sí, tú puedes, pero toma una decisión. En cuanto a él tomó una decisión firme y con su familia. Entonces, aquí vemos varias cosas. Uno,
Es necesario contar a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿Con quién vives en tu casa? También de pronto estás soltero, no vienen tus papás aquí o algo, vives en tu casa con unos hermanos, tus padres. ¿Le estás contando a tu familia lo que Dios ha hecho contigo? ¿De dónde te sacó el Señor? Yo sé que a veces produce temor hablar estas cosas con nuestros familiares, hablar de Dios a nuestras familias. Tenemos temor al rechazo, te van a decir, ay, vete, ya te volviste loco, te volviste fanático, ay, te volviste aleluya. Sé que existe ese temor, pero sabes, es necesario contar las maravillas del Señor, lo que estábamos haciendo ahora. Es necesario cantarlo, decirle de dónde nos sacó el Señor. Y sabes, es necesario también que se lo cuentes a tus hijos. Una de las cosas que, por ejemplo, para nosotros nos sucede. En mi caso particular, ustedes muchos lo saben, crecí en un entorno cristiano. Soy cristiana, vengo a la iglesia de mi niñez. Y asimismo mi mamá, ¿no? Mi mamá también, de mi abuelo, conocemos. Aquí creo que vemos varios que nuestros padres, nuestros abuelos, y crecimos, ¿verdad? Entonces, uno pudiera pensar que a nuestros hijos, ¿qué les vamos a contar? Porque uno cree que es que uno pudiera contarles, es toda nuestra vida de pecado, ¿verdad? No, sabes, a veces es necesario contarles incluso lo que tú sabes que Dios hizo con tus papás, con tus abuelos. Mira, yo vivía en tal parte. Nosotros aquí salimos, incluso de vez vivía, lleva un día a tus hijos al pueblo. Mira, hijo, yo vivía aquí en esta casita de Bareque. No sé. O yo vivía, muéstrale, y de aquí me sacó el Señor. De aquí el Señor me empezó a trazar un camino hasta el día. Mira cómo emparejó todas las cosas del Señor para que yo le conociera, para que yo un día aceptara a Dios. Dios hizo todo para que yo llegara a una ciudad, a esta ciudad que se llama en Barranquilla. Yo vivía por allá en otra ciudad, en otro país, no sé, y Dios hizo esto, para yo llegar. Y un día me controversé con alguien y esa persona me habló de Jesús. Dios hizo esto. Cuéntales, es necesario contarles. Ahora, el primer paso para consagrarse lo doy yo. Josué dijo, en cuanto a mí, yo y mi casa, hay otra, la versión, Reina Valera, la Reina Valera, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo, a veces nos gusta la que dice mi casa y yo. Algunos han podido pensar que es un error gramatical que tiene la Biblia, y no es un error gramatical. Se trata de que primero el padre como cabeza de los hijos o como cabeza del hogar. Entonces, yo y detrás de mí entra mi casa. Yo y mi casa. A veces queremos, hoy por ejemplo, es que sean nuestros hijos, que mi hijo vaya a la iglesia, que mi hijo o la esposa, ay no, mi esposa está, vaya mija, ore por mí. O queremos que los muchachos vengan al grupo de jóvenes, ¿verdad? Que vengan a Coco y que ellos estén, sí, que ellos estén involucrados, comprometidos. ¿Y tú? ¿Y yo? Queremos que de pronto ellos sean los que caminen con Dios y yo. Esto comienza primero de mí hacia ellos. Y yo te quiero decir algo, papá, a los que estamos aquí, papás, tus hijos no van a caminar con Dios si no te ven a ti caminando con Dios. Si no te ven caminando a ti con Dios, por más que ellos vengan y todo, bueno, llegará el momento, confiamos en que el Señor se le va a revelar a muchos jóvenes que incluso ellos van a terminar llevando el mensaje a sus padres y lo creemos. Pero realmente, si tu anhelo es que tus hijos caminen con Dios y se consagren a Dios, el primer llamado a consagrarse eres tú. Debemos llevar el mensaje del evangelio a nuestras casas. Una ocasión le preguntaba, o he hablado con varios, realmente esto ha sido con varios que he hablado. Dice, ¿le has presentado el plan de salvación a tus hijos? ¿Le has hablado a ellos? ¿Le has dicho a ellos que necesitan arrepentirse? A veces los vemos tan perfectos a nuestros hijos, los vemos tan lindos. Ellos son buenos. Yo quiero decirte, tus hijos no son buenos, tus hijos necesitan a Jesús. Yo quiero contar algo aquí muy rápidamente y tengo de testigo a alguien, pero no me acuerdo. Creo que sí, tengo de testigo a Aníbal,
No sé si está Aníbal acá. Ah, está en clase. El otro día hablando con Aníbal de su bebé, yo le decía, mira, aunque no lo creas, esos bebecitos así chiquiticos de 1 año, 2 años, ya tienen pecado. Y me decía, pero bueno, yo sí, mira, y te lo voy a probar. Y llamé a mi hija Nicole, que ya va a cumplir 10. Nicole hace unos meses, así tranquilamente me dice y me confiesa, papá, lo que pasa es que yo a veces lloraba simplemente para que tú me dieras las cosas. Así, manipulación, manipulación, hay engaño en ellos. Así como tú los ves perfectos, lindos, hermosos, que no matan ni una mosca, desde los 2, 3 añitos, ellos saben. ¿Y quién me dice cómo se llama a la manipulación, a la mentira, al pecado? Es pecado también. Entonces, entienda que sus hijos, por muy lindos, muy tiernos que se vean ahí en el cochecito, muy lindos que se vean en su cunita durmiendo, ya hay un pecado que mora en ellos. Ahora, ellos de pronto no son conscientes porque es la carne, digamos, su necesidad de pedir comida, de no morirse, de sobrevivir. Yo creo que eso una vez hablé, es la carne que habita en ellos, su naturaleza humana, que les pide hacer el berrinche. Y después cuando ya van creciendo, van entendiendo y entonces pueden recibir a Cristo en su corazón. Pero es necesario que nosotros como padres entendamos y no los veamos con esa perfección. Por ejemplo, les decimos a nuestros niños cuando tienen una rabieta, cuando de pronto se sienten frustrados. Yo creo que en alguna ocasión también lo hice con mis hijas. En algún momento hicieron, y estaba, mamá, es que no es esto, ¿verdad? No". Le dije, ¿sabes una cosa, hija? Esa es la razón por la cual necesitas a Jesús. Se quedó enseguida como que, yo le dije, sí, porque todo eso que estás sintiendo, que estás viviendo, que estás todo eso solamente puede ser transformado por Jesús. Y si Jesús viene a tu corazón. Necesitamos hablarle a nuestros hijos de Jesús. Ellos reciben, sí, en tierra prometida, les hablan, les dicen, pero tú, papá, estás llamado a esto. Presentamos a nuestros niños aquí en la iglesia cuando venimos, cuando son bebés. Tal vez algunos de ustedes no hicieron eso con sus hijos. Tal vez llegaste y cuando llegaste ya tenías a tus hijos grandecitos y entonces dijiste, ay, yo nunca los presenté, ¿verdad? Nunca lo hice. ¿Sabes? No importa. Preséntaselos al Señor. Preséntaselos al Señor. Aunque nosotros hacemos ese acto de venir con nuestros bebés y traemos y lo presentamos, oramos por ellos, los dedicamos al Señor, los consagramos. Eso es un acto espiritual muy importante. Pero si tú no tuviste la oportunidad de hacerlo con alguno de tus hijos, porque ya de pronto están grandecitos, hoy de pronto vas a poder presentarle al Señor a tus hijos. Preséntaselos. Y prácticas que dan muestra de esta consagración, de esta decisión de servir en familia, es congregarse, servir juntos, el venir a la iglesia juntos, el servir juntos, el enseñarles a servir. Por esa razón amamos y ustedes nos han visto cómo incluso con nuestros hijos servimos al tiempo. Les transmitimos lo que hacemos y la forma en cómo servimos a Dios. Es una buena manera. Bueno, y en esa misma línea, en compartirles a nuestros hijos una familia consagrada, que será nuestro tercer punto del día, tiene como pilar de sus relaciones el discipulado. Yo considero muy valioso el tiempo que paso con mi hija, con mis hijas, porque ese tiempo yo lo uso no solamente para saber cómo le fue en el colegio, a lo cual siempre responden bien, sino también para saber qué hay en sus corazones. Hago preguntas, ella de pronto no se da cuenta, pero yo hago preguntas así como, bueno, si armáramos un paseo y te tocara invitar a alguno de tus compañeritos, ¿a quién invitarías? Ah, ya no sé quiéncito, porque no sé qué, no sé qué. Y ahí sueltan. O el juego de las preguntas Ya me destapé, hija, ya sabes cuál es la trampa. o el de las respuestas incorrectas. Ese les gusta. El de las respuestas incorrectas. Ay, ¿verdad que Isabel está aquí? Ay, mi amor, estamos contando Ya todos nuestros secretos. ya delatamos las tácticas. Pero ¿qué hace eso? Eso hace que ellas me muestren su corazón. A eso hace que ellas me digan y yo sé si hay rencor, si hay envidia, si hay rabia, odio, en fin. Y ahí en esos momentos es cuando yo trabajo y bueno, Dios realmente es quien trabaja, me pone alguna palabra, me dice algo que debo decirlo. Eso se llama discipulado. Eso es discipular. No necesariamente tiene que ser en una célula o en un grupo. En fin, es un momento en el que yo
ejerzo lo que Dios ya ha depositado en mí, en mis hijas, lo derramo sobre mis hijas. Pero aquí voy a hacer una pregunta, porque esto tiene que ir, hay tres cosas que deben ir acordes en línea, perfectamente alineadas, para que esto funcione. Si no, no funciona. Primero, yo tengo que creerlo, ¿sí? Segundo, yo tengo que hacerlo. Y tercero, se los digo para que ellas también lo hagan. Son tres cosas. Lo creo en mi mente, en mi corazón, lo hago, o sea, actúo de esa manera, de la manera que me pide la palabra, y tercero, se los digo. Y yo les voy a demostrar esto con un simple ejemplo que ustedes lo van a hacer, van a participar, para los que se están durmiendo. Levante su mano si usted alguna vez, los que tengan hijos, si alguna vez le ha dicho a su hijo que no tome veneno, levante su mano. ¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo que no tome veneno o que no tome algo porque se puede morir? Cuidado, no. Cuidado, no te tomes eso porque es venenoso. Ok, puede bajar su mano. ¿Usted alguna vez ha tomado veneno? Bueno, pero esperaba que Coca-Cola. la Coca-Cola, bueno. Bueno, dale, me ganaron por ahí entonces. Pero Bueno, en un insecticida, pues. un insecticida, baigón, no sé, alguna de estas cosas que están prohibidas tomárselas. Por accidente, bueno, de pronto, pero no intencionalmente, ¿verdad? Porque usted sabe en su mente y en su corazón que eso lo puede matar. Y si usted no lo ha hecho, seguramente su hijo nunca lo ha visto hacerlo. Entonces hay concordancia entre lo que usted dice, lo que usted piensa y lo que usted hace. Pero usted no le va a decir a su hijo y pretender que él haga algo si usted no lo está haciendo. O por ejemplo, usted le dice, hijo, no se tome ese veneno, pero usted todos los fines de semana se toma el veneno. El que entendió, entendió. ¿Sí? Si usted le está diciendo toda la semana, no tome veneno, pero pero mi papá se tomó un frasco de veneno anoche, tranquilamente, y hoy amaneció un poquito mareado, pero anoche se tomó ese frasco completico. ¿Qué cree usted que va a hacer su hijo? No, mi papá me está mintiendo. Así de sencillo. Su hijo lo va a descubrir en la mentira. Su hijo va a decir, mi papá no quiere que yo tome para que no me gaste el de él, pero él va y se lo toma. No, ¿saben qué es lo peor? Que lo dice. Y lo bueno es que sí, los niños todo lo dicen. Entonces, Ustedes saben el de la llamada, el chiste de la llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, por favor, el señor Cristian, dale. Mi papá dice que no está. manda a decir mi papá que no. Manda a decir mi papá que no está. Entonces, tarde o temprano, eso va a quedar al descubierto. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿A qué nos llama aquí Dios en este punto? El discipulado tiene que ser un discipulado genuino, pero para que funcione tiene que estar primero usted haber tomado la decisión. Quería leer Deuteronomio 6, del 4 al 9, lo tenemos ahí. Se lo voy a dejar un poquito de tarea porque dice, básicamente en el 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y después dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando vayas en el carro para el colegio con ellos, cuando los recojas en la tarde, cuando los lleves a voleibol, cuando los lleves en a la célula, a fútbol, a lo que sea, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Bueno, algunos tienen cuadros con la palabra de Dios también, ¿verdad? Pero nos habla de esas cosas. El versículo 6 es bien clarito donde dice, estarán primero esas palabras en tu corazón. No podemos hablar algo que no estamos viviendo primero nosotros. Ese es el desafío y el gran reto para nosotros como padres o como discípulos. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos, exhortándoos unos a otros en sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que en nuestra casa la música que se escuche también, porque no podemos pretender a nuestros hijos que no escuchen a Bad Bunny si nosotros también vamos por esa misma línea, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué les está enseñando Bad Bunny? Y ojo con esto, y esta declaración es muy fuerte
También podría ir preso si la digo, pero voy a decirle, me voy a arriesgar. El mundo me refiero a Netflix, Disney, HBO, todo el mainstream media, todo Hollywood, todo el mundo está discipulando a tus hijos. Los están discipulando. No es que les están vendiendo una idea, los están discipulando. Ayer vi una noticia, no sé dónde la vi, una niña de 4 años, un niño de 4, pero ya no sé ni si era niño o era niña, de 4 años en Argentina, que no se sentía niño y que quería ser niña, o viceversa, no recuerdo realmente y me perdonan, no recuerdo. Era un niño que se sentía niña y le hicieron los documentos y los papás le hicieron los documentos para que ya no fuera. Yo digo, Dios mío, eso tuvo que haber entrado por algún lado. Eso de pronto los papás dicen, no, nosotros no le hemos dicho nada, claro, pero lo ponen a ver todo el día Disney. Y Disney está todo el bendito día con la ideología y la propaganda de género. Entonces, por favor, aquí es donde tenemos que como padres despertar y estar atentos a que tus hijos, si tú no los disipulas, el mundo y el sistema podrido y corrupto te los está disipulando. Entonces, atentos con eso. No solamente los adolescentes que también reciben mucho TikTok. Miren, y esto, bueno, no sé, ya me fui, ya. TikTok, la peor porquería que hay de redes sociales. Perdónenme que lo exprese de esta manera. Ahí, yo creo que para el TikTok que se emite o que se abre para Latinoamérica y Occidente, es la peor porquería que hay. Entonces, si tu hijo tiene TikTok o si tienes TikTok, arrepiéntete, busca de Dios, pídele que te perdone. Esta prédica será sancionada, borrada, seguramente. Pastor, puedo cancelar en YouTube, pero perdónenme, pero tenía que decir, se tenía que decir y se dijo. Y en Oriente, que es donde salió esa red social, allá sí transmiten contenidos culturales, contenidos que edifican, porque saben que quieren, obviamente, es dañar a nuestros chicos. yo Pero bueno, recuerdo que, por favor, busque la última prédica que hizo la pastora Brenda, que habló sobre la importancia de tener la ley del Señor escrita en nuestro corazón. Y es que de eso se trata. O sea, si tú le vas para poder cumplir este mandato de hablarle a tus hijos, de repetirle a tus hijos la palabra de Dios, de enseñársela a ellos, pues necesita primeramente estar muy escrita y grabada en nuestro corazón, primeramente. Debe estar allí. Nosotros tenemos entonces que tener el compromiso de escudriñar las escrituras, de hablar, porque si nuestros hijos no están siendo realmente discipulados, sus mentecitas, sus neuronas no están siendo impregnadas con la palabra de Dios, incluso desde los que tienen a sus hijos bebés. Por favor, los que tienen bebés, mira, es una oportunidad inmensa para hablarles, para allí contarles. ¿Tú crees que él no te entiende? Él sí te entiende, porque un bebé tiene el mismo espíritu que tú y yo. Ellos no tienen un espíritu chiquito. Ellos tienen el mismo espíritu. Tú estás hablando y declarando a su espíritu la palabra de Dios. Necesitamos ser conscientes de esto, como familia, como iglesia. Hijos, si nuestros hijos no tienen la palabra de Dios grabada en sus corazones, no serán como esos vigorosos retoños de olivo que nos hablaba el Salmo 128. No van a tener un carácter fuerte. Entonces, cuando venga cualquier ideología, él va a ir corriendo. Perdón, me dijeron que no me saliera del recuadro, perdón. Él va a ir corriendo hacia la primera ideología. Si tú no le enseñas a tus niñas quiénes son en Cristo Jesús, que son amadas, que son preciosas, que son bellas, que son hermosas, va a llegar el primer rockero mechudo que las va a encantar. por favor. Porque no tienen, no tienen identidad. No tengo nada contra los rockeros mechudos, pero va a llegar cualquier muchacho que le va a decir, hola, nena. Hola, nena. Ya los que saben la historia, hola. Pero
pero ya Chemo se empezó a acicalar. Pero realmente es eso. Necesitamos entenderlo. Ahora, pero quiero pasar, mira, se trata de un discipulado relacional, no se trata de enseñarlas a bibliazos, por favor. Tampoco vas a coger y vas a empezar a coger la Biblia para desfogar toda nuestra frustración, rabia y todas estas cosas, porque el trato importa e importa mucho. Cuidados, papá. Venga aquí la siguiente. La disciplina y la instrucción. La disciplina sin instrucción solo será maltrato. Quiero leerles lo que dice Efesios 6:4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos en la forma en que los tratan. La palabra de Dios, la Reina Valera, incluso dice, no exasperéis a vuestros hijos. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y estas son dos palabras. Nuestros hijos necesitan disciplina y necesitan instrucción. A veces, Repitan conmigo, necesitan disciplina e instrucción. No solo disciplina, pero tampoco solo instrucción. necesitan ambas. A veces nos enfocamos solo en la disciplina, solo en la corrección, La varita. en la varita. Y entonces se va el niño enojado. Pero ¿y por qué? Porque sí. Porque yo lo hice. Mira, y aquellos que creen que el cristianismo defiende o dice que debemos maltratar, pegar a nuestros hijos. Esta es aquí no dice eso. Lo que está diciendo es que tus hijos necesitan disciplina. Es decir, necesitan límites, necesitan entender esto está bien, esto no está bien, esto te lo acepto, esto no lo vas a hacer, son las reglas de la casa, esto necesitan estructura, eso es disciplina, pero necesitan instrucción también. ¿Y cuál? ¿Cuál? Dice aquí la que proviene del Señor. No se trata de tomar la vara. Yo sé que la palabra de Dios dice que debemos corregir con vara, pero no se trata de que vas a coger la vara para cuando ya el niño te sacó pero te sacó la rabia y entonces allí fue cuando tú en vez de disciplinar, estás queriendo desahogar tu rabia con el niño. Miren, si hay algo que hemos aprendido es que después de los 5 años, y esto lo decimos, no somos psicólogos, por favor, no lo somos, yo me reservo, pero nosotros hemos comprobado que después de los 5 años, realmente ya después coger una vara, eso no sirve, si no le has dado instrucción que proviene del Señor. Esa instrucción tú necesitas decirle al niño la palabra de Dios. Estás castigado por haber tomado algo que no es tuyo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice, no robarás. Si tú le dices, es que no, algo que no es tuyo, ¿por qué? Porque no es tuyo. ¿Pero por qué? Porque no es tuyo. Te quedaste en castigar, pero no diste la instrucción que proviene de Dios. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice tal cosa. Necesitamos ser un poco avisados en esto. Ahora, no, iba a hablar de la indiferencia. Ahora, también hay otra práctica que a veces incurrimos en ella, y es la indiferencia. Y esta es muy común. Es que son cosas de pelado. ¿Han escuchado esas? Ay, no. Ay, es que esas son cosas de la edad. Las hormonas. Es que y ayer gracias, la pastora Liliana me hacía ver algo. El término adolescentes, para los que tenemos hijos en las edades después mayores de los 12 años y no son hasta los 18, sé que el término psicológico que se le dice comúnmente los conocemos como los adolescentes, pero la Biblia nunca menciona la palabra adolescente. La palabra de Dios solamente habla del joven o del niño. No menciona, la Biblia no menciona la palabra adolescentes. O son jóvenes o son niños.
y pues ya los mayores. Entonces, vemos que a veces queremos como justificar la conducta de algunos de nuestros jóvenes creyendo que es que porque están en la adolescencia, no, es que son las hormonas, son las cosas, son las... Mira, realmente cuando tú tienes la instrucción de la palabra de Dios, das la instrucción de la palabra de Dios, créeme que ahí no va a haber, no ignores, no menosprecies las conductas o las cosas que tú sabes que son incorrectas. Y entonces me acordé de un ejemplo que hay en la Biblia, que es el caso de los hijos de Elí. Elí, esa historia la pueden encontrar en el libro de Primera de Samuel 3, y rápidamente, Elí era el sacerdote, era el pastor de la iglesia, no el pastor Aaron, pero era el sacerdote. Y tenía 2 hijos que también servían en la iglesia, o sea, servían, estaban allí. Pero esos hijos de Elí, con todo y que servían, hacían cosas incorrectas. Les gustaba enamorar a las niñas de la iglesia. Y las enamoraba y les dañaba el corazón. Eso hacían los hijos de Elí. ¿Y saben qué era y más allá, no, o sea, por eso estoy diciendo, les dañaba el corazón y les dañaba también todo. Hacían eso, robaban, hacían actos de corrupción en la iglesia. ¿Y saben qué es el asunto? Que Elí sabía. A Elí le contaban, le decían, ay, vea, pastor, es que sus hijos... ¿sabes? Y entonces, ¿saben qué es lo que hacía Elí? Vea, muchachos, le preocupaba mucho la imagen a Elí. Traten de que sí, vean, es que están diciendo esto, vean, ustedes, le estoy parafraseando la historia. Eso hacía Elí. Elí no es que no les decía nada. Vean, muchachos, mira, me están contando que ustedes están haciendo esto, vean, no le haga eso. Ay, vean, pobrecita la niña, no, vean. Eso hacía Elí, no era que no les decía. Pero ¿saben qué fue lo que trajo maldición? Vea, fue catastrófico lo que sucedió para Elí y los hijos de Elí. ¿Saben qué fue lo que pasó? Miren, que cuando Samuel, que era un muchacho, el profeta Samuel era un muchacho y estaba allí, fue la primera palabra profética que Dios le dio. Yo le dije, ay, Dios mío, ¿tú cómo le dijiste eso a ese pobre muchacho? Pero le dice, mira, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas, eso está en el versículo 12 del capítulo 3 de Primera de Samuel. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa por siempre, por la iniquidad que él sabe. Pero ¿cuál es la consigna en esta parte? Ellos van a dejar de contarte cosas, ellos te van a ver como un enemigo, te van a ver como alguien que efectivamente les estorbas para hacer las cosas que le gustan, sean pecaminosas o no. Entonces, eso pasa cuando pierdes el corazón de tus hijos. Entonces, forcémonos por no perder el corazón de nuestros hijos. Ahorita que estuvimos haciendo el UVA, pudimos identificar cuántas cosas, ¿verdad?, heridas fueron causadas y tenemos por nuestros padres. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, refrenar nuestra lengua, no hablar maldición para nuestros hijos. Hoy es un día en que queremos, como por así decirlo, reforzar esa sanidad que muchos recibieron en el UVA, pero que también si en algún momento fuiste herido o maltratado, o tú recuerdas allí, tú dices, mira, yo de verdad que me pasé, todos como padres en algún momento nos equivocamos y me pasé, dije esto que no debía hacerlo, o me fui muy fuerte, o golpeé a mi hijo muy fuerte y no me descargué con rabia, pues también es importante ser vulnerables y pedir perdón a nuestros hijos. Ahora, una familia consagrada como último punto, porque nos coge el tiempo, enseña y vive una cultura de honra a los padres. Y creyeron los muchachos que se iban a salvar, pero no, porque aquí no solamente es para los papás la cosa. Pero todos somos hijos. No solo los muchachos, ¿verdad? Todos somos hijos. De pronto no todos son padres, pero todos somos hijos. La palabra de Dios dice en Efesios 6, 1 al 3, dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Es decir, usted está consagrado al Señor, pertenece al Señor,
Entonces esto es para usted, para mí también. Pues esto es lo que es correcto. Y una dice, esto es lo que es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Quiero decir algunas características de esto o cosas que rescatamos de este versículo. Lo primero es que esto es un mandamiento. Esto no es algo que es opcional. Esto no es algo que si yo quiero, que si me parece, que no. Esto es de los no negociables para quienes son hijos. ¿Quién aquí no es hijo? Levante su mano. No es hijo. Todos somos hijos, así es que este es un mandamiento, no una sugerencia, no es opcional. Ahora es sin condicionamiento. Aquí no dice que debemos obedecer o honrar a los buenos papás. O solo la mamá en el Día de la Madre. ¿Cierto? Mira. El Día Internacional de los Centros Comerciales Vacíos, el Día del Padre. Pero mira, este pasaje nos muestra una clave para tener salud física, emocional y tener prosperidad. Tú quieres ser prosperado, eso es una clave. Mira, puedes dar todos los diezmos, darlo todo, todos los bienes. Por eso dice, pudiera dar todos los bienes, que darlo todo, pero si no tengo amor, si no honras a tus padres, no sirve de nada. No hay bendición, prosperidad. La honra a los papás es clave. Honrar significa mostrar respeto, consideración, estima, admiración a alguien. Tus hijos te admiran, admiras a tus papás. Mira, esto es clave. Es clave a quienes admiran tus hijos. Así de que la admiración, el respeto. Mira, y esto es algo que se enseña. Yo le contaba a los pastores ayer, Andrés y Lili, que conocíamos un caso particular de una familia, no aquí en Barranquilla, pero que a mí me había llamado la atención cuando los conocí, y era que se burlaban, uno de los hijos, era muy común verlo cómo se burlaba del papá y hacía chistes del papá, y estoy hablando de un hombre adulto, ¿no? Una persona adulta, y se burlaba del papá, y la burla, y decía cosas como incluso con el papá al lado, el papá al lado. Es tremendo. Y yo decía, me dicen, no, es que eso, desde que están pelados, esos pelados hablan así del papá. Y nunca le enseñaron a cómo se expresan de ti. Es importante, porque eso es una cultura, la cultura de honra. Por favor, busque la prédica que habla de la cultura de honra que el pastor ha dado. Y usted refuerza este tema de lo que es la cultura de honra, pero esa cultura se debe vivir al interior del hogar. Ahora, yo sé, y con esto vamos a terminar, sé que hay heridas, como lo estaba diciendo ahorita. Como hijos podemos haber tenido heridas, podemos tener heridas, pero es necesario perdonar. La verdad es que es necesario perdonar a nuestros padres, porque de verdad que ninguno de nosotros vino con un manual de cómo ser papás. Ese manual lo hemos tenido, gracias a Dios, lo tenemos en la palabra de Dios y tenemos que ir a Él, buscarlo a Él para poder entender todas estas cosas. Pero si por algún motivo tú sientes que tu papá o tu mamá no ha sido justo contigo, no fue amable, incluso no estuvo allí para defenderte en algún momento, no te creyó algo que tú le dijiste, incluso pudiste haber sentido que te abusó en algún aspecto, no te entendió o te obligó a algo. Si eso sucedió en algún momento, en algún aspecto, yo te quiero decir algo. Yo sé que a veces no es fácil perdonar. O estuvo ausente. Yo sé que a veces eso no es fácil de perdonar. Hay cosas que son muy difíciles y lo entendemos y sabemos. Pero es necesario. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que anhelamos que se ha cumplido en este tiempo, que es
la promesa de que el corazón de los padres ha de ser vuelto a los hijos y el corazón de los hijos ha de ser vuelto a los padres. Yo quiero que te coloques sobre tus pies. Nosotros queremos orar Ayuda. porque hay un llamado a la consagración familiar. Ustedes podrán decir, bueno, pero esto lo hemos escuchado antes, sí, de pronto lo has escuchado antes, pero, pero hemos estado hablando de que queremos ser fortalecidos en el Señor. Ha sido la palabra de este año. Y tu familia, tu casa debe ser esto, algo fuerte. Tienen tus hijos sean esos retoños de olivo fuertes, que tu esposa sea fructífera, tu esposo seas prosperado en todo. ¿Quién anhela y quién desea eso? Si usted lo anhela, usted desea eso en su vida, en su casa, usted va a decir conmigo lo siguiente: me arrepiento Me arrepiento de mi indiferencia de mi y indiferencia, falta de compromiso a servir a Dios. falta de compromiso al servir a Dios. Me arrepiento Me arrepiento de todo maltrato físico de todo maltrato físico o emocional o emocional dado a mi esposa, dado a mi esposa, a mi esposo o a mis o hijos, a mis hijos, de toda desobediencia de toda desobediencia, y falta de honra a mis padres falta de honra a mis padres y de toda falta de perdón y toda falta de hacia perdón ellos. Ahora decido consagrar primeramente mi propia vida consagrar primeramente mi propia vida al servicio de Dios y consagrar mi familia, mi casa, mis bienes, la relación con mi esposa o esposo y mis hijos a Dios. Ahora diga, me comprometo a honrar el pacto matrimonial A honrar el pacto que matrimonial tengo con mi esposo, que tengo con mi esposa, cuidando la santidad de este pacto cuidando la santidad de este pacto y reflejando el diseño de Dios para el y matrimonio. reflejando el diseño de Dios para el matrimonio. Me comprometo Me comprometo a escudriñar las escrituras a las escrituras y grabar la ley de Dios en mi corazón, y grabar la ley de Dios en mi a llevar el evangelio de Jesús a mi casa a llevar el evangelio y a hablar a mi familia y hablar y a mis hijos a mis hijos de la necesidad de Jesús en sus vidas. de Jesús en sus vidas. Me comprometo Prometo a discipular a mis hijos, a discipular a mis hijos, disciplinándolos disciplinando y dándoles la instrucción y dándoles la instrucción que proviene del que Señor. proviene del Señor. Hoy es un día para reconciliarnos con nuestros padres, con nuestros hijos. Tal vez, bueno, si lo tienes aquí, si están aquí, abrázalo. Si está aquí, hija, acá atrás. Ah, pero también si no están, y de pronto incluso tienes de pronto a tus padres fallecidos, eh, tómate ahí un momento. Lo que decíamos hoy, preséntaselos al Señor. Preséntale a tus hijos. Tal vez tus hijos ya están grandes, algunos ya tienen sus hijos grandes, algunos ya son abuelos. Pero incluso allí, preséntaselos, pónselos con nombre propio. Dile, Señor, yo hoy te presento mi familia, hoy te presento mi casa, te presento a mi esposa. Tal vez también no estás con tu esposo aquí. Te presento a mi esposo, Cristian. Que este día de hoy no sea un día más, un domingo más, sino que este día de hoy, algo de lo que se haya hablado, algo de lo que te haya hablado a ti personalmente Dios, a tu corazón, comience a retoñar fruto. Que todo esto que hemos decidido, a lo que hemos comprometido, a lo que hemos renunciado y a lo que nos hemos arrepentido, comience a brotar un fruto de arrepentimiento, un fruto de qué acciones voy a tomar de aquí en adelante, un fruto que me haga pensar qué tengo que seguir haciendo con más frecuencia y
¿Qué tengo que definitivamente dejar de hacer del todo? Eso significa arrepentirme y pedir perdón al Señor allí en tu privacidad, en tu lugar secreto. Decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a levantar el hogar que tú quieres que yo tenga, Señor. Dame las estrategias, dame las herramientas, pero también ayúdame a cambiar lo que tenga que cambiar. Y te damos a ti toda la gloria, Señor. Señor, y bendecimos cada casa, cada hogar, cada familia, Señor, que está aquí. Bendícelos. Bendecimos, Señor, a cada hogar, Dios, creyendo, Señor, de que tú haces, Señor, volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy te pido, Señor, que tú, Dios, derrames tu bendición, que se cumpla esta promesa, Señor, que está en el Salmo 128, que seamos felices, que todos, Señor, aquí podamos gozar del fruto de nuestro trabajo, que seamos felices y prósperos, que la esposa sea como vid fructífera, floreciente en el hogar, que nuestros hijos sean como vigorosos retoños de olivo alrededor de nuestra mesa, porque esa es tu bendición, Señor. Esa es tu bendición, Señor, y pudiéramos querer cualquier otra cosa, pero hoy te reclamamos el corazón de nuestros hijos, Señor, para ti. Hoy reclamamos, Señor, el corazón de nuestros hijos para ti, oh Dios, para que te sirvan, para que te sigan, Señor. Hoy, Señor, en medio de una generación, de un mundo, Señor, caído cada vez más, Señor, llevado en contra de tu palabra, de lo que tú hablas en tu palabra. Señor, tú hoy, Señor, sé que estás levantando y estás guardando una iglesia, haciendo un remanente en tu iglesia, Señor, de familias fortalecidas en el poder tuyo. Señor, familias que son consagradas y fuertes. Señor, que ninguna cosa, Señor, pueda venir en contra de lo que está siendo edificado en nuestras casas. Señor, que nuestros hijos sean apartados y guardados. Nuestras casas, hoy te los presentamos, Dios. Señor, que nuestras generaciones, nuestros jóvenes, nuestros muchachos que están en las universidades, que están siendo lanzados, Señor. Hoy te pedimos tu cuidado y protección sobre sus mentes, que sus pensamientos, Señor, sean llevados a ti, oh Dios, para que sean, Señor, en medio de una sociedad corrompida, corrupta. Señor, tú, Señor, ellos se levantan como una luz de esperanza en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y te damos gracias, Señor. Hoy decimos, yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos. Hoy nos comprometemos y decimos, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Damos ese aplauso fuerte al Señor.